Oh, This meeting is being recorded. muy buenas noches con los participantes que nos acompañan en la cátedra que va a dictar hoy día la ingeniera Jenny Guerrero. Y bueno, para no hacerla larga, ingeniera, la clase es toda suya. Pueden, cuando guste. Gracias. A ver, estoy abriendo, que se me cerró el PPT. Vamos a ver, ya lo tenemos. Ok, a ver. Ok, ante todo, buenas noches a todo el público oyente. Vamos a hacer, como lo hacemos todas las noches, una síntesis de del curso, de la clase que nos corresponde. En esta oportunidad nos corresponde ver liquidación de obra y adicionales. Son los dos temas que me quedaban pendientes. ¿Cuál es la importancia dentro del sistema de conflictos? ¿Cuál es lo más trascendente que surge en estos dos eventos, en el momento de la liquidación y en el momento que se ve adicionales de obra? Entonces está bien sabido que los adicionales de obra no son impugnados, no lo ve el contratista, no reclama ante la entidad, tampoco ante el tribunal arbitral, tampoco ante una JRD. Entonces, bajo esa premisa, se ha preparado un resumen que esperamos podamos completarlo el día de hoy. Entonces, a ver, iniciamos, y como dicen que la clase queda grabada, entonces los que están entrando un poquito tarde no van a tener ningún punto que perder. Aparte que es un resumen. Yo sé que hay cursos que son mucho más completos, que yo misma los escucho, pero en este caso estamos hablando de 1 hora y 20 minutos, 1 hora y 30 minutos, como para presentarles ese resumen. Bueno, nosotros ya hemos visto todos estos puntos. El día de hoy nos quedan pendientes estos dos. Entonces vamos a comenzar con ellos. Vamos a resaltarlo, liquidación y prestaciones adicionales. Entonces ya hemos visto el contrato, hemos visto la importancia de todos los documentos que tienen que entrar bien analizados para la firma de contrato. Cada punto que está en el reglamento es de tanta importancia en su análisis. No confiarnos de que cuando ya comience la obra, entonces en ese momento voy a corregirlo, y no es así. Con la experiencia que se tiene, que lo tienen ustedes, que lo tengo yo, se puede evidenciar que árbol que nace torcido, bien difícil que lo enderecen. Ninguna de las partes. Ya tiene que piezarse y la cosa queda amorfa. ¿Y cuál es la conclusión de no haber nacido bien? Es que el contrato se puede perder, por más JRD que podamos tener, ¿no? Yo estoy tratando de salvar, por ejemplo, una obra que en cada momento se quiere ir de las manos entre las partes, pero es bien complicado, ¿no? Entonces la JRD también puede hacer todo un esfuerzo, pero no precisamente por eso va a salvar de que se resuelvan los contratos. Buscamos minimizar el efecto negativo para un contrato. Hemos visto el expediente técnico, qué documentos son a veces de trascendencia que no los toman en cuenta, ¿no? Muy deportivamente trabajan el tema. Los supervisores, la importancia de la responsabilidad que debe asumir un supervisor, igual que a los residentes, o cuando me toca hacer o capacitación o charlas, igual es tan responsable el supervisor que el residente cuando algo sale equivocado, porque no tendría por qué hacer. Si nace bien el proyecto, el contratista tiene que hacerlo bien, y el supervisor tiene que buscar que eso salga bien. Entonces, ¿dónde comienza a lamentarse las partes? Cuando ya van a liquidar la obra, ¿no? Acá también pasando, hemos visto que el reglamento tiene da muchas obligaciones y también da muchas formas de solucionar problemas, pero a veces al no haberlo iniciado bien, no se puede acudir a esos mecanismos. Bueno, entonces ya hemos visto cómo se conforma el expediente técnico, hemos visto valorizaciones de obra, y
nos tocaba ver adicionales y liquidación. Está en la lista de los ítems que me han entregado, dice liquidación primero, entonces vamos a comenzar con liquidación. Creo que es el elemento que tiene muchas más controversias. Creo que en primer puesto están los reclamos de ampliaciones de plazo. Segundo lugar, liquidaciones de obra. Y las liquidaciones de obra puede ser de contratos resueltos y contratos no resueltos, ¿no? Contratos de obras terminadas. Entonces, tenemos acá la definición de qué es una liquidación de obra. El reglamento tiene un anexo que le llama anexo de definiciones. El anexo es el número 1, el único anexo con el que se presenta el reglamento. Dice, se entiende por liquidación de contrato como el cálculo técnico efectuado bajo condiciones normativas y contractuales, las que hemos visto, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico. Es un cúmulo de operaciones, y yo le llamaría matemáticas dentro de un contexto técnico. Acá dice, cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y contractuales. Cómo se valoriza, cómo se ajusta, ¿no? Qué porcentaje, los gastos generales, cómo son las utilidades, cómo van a ir incorporándose a esta liquidación. Yo siempre le he calificado a veces para simplificar, cuando me decía en las épocas en que yo hacía ampliaciones, liquidaciones, hace muchos años. Y decía, no se compliquen la vida. La liquidación es la última valorización. Entonces, si se ha trabajado bien las valorizaciones, supuestamente se va revisando mes a mes, voy al siguiente mes, trabajo con el acumulado, le resto lo anterior, me queda la valorización actual. Y cuando ya llego al final, si es suma alzada, me queda el saldo, ¿no? El total menos los deductivos, ya tengo un total. De ese total nuevo, le resto lo valorizado, esto es lo que me queda pendiente de valorizar. Lo que se tiene que revisar en una liquidación, como dice acá, cálculo técnico efectuado, por un lado, y por otro dice, tiene como finalidad determinar el costo total del contrato. Ya no es solamente qué valoricé en los metrados y los costos unitarios que aparecen en el presupuesto. Pues a este valor de la obra, ¿no? Para tener el valor de la obra, se incrementa a veces por los mayores gastos generales de ampliaciones de plazo que han sido otorgadas por causales que se han revisado y se han considerado que son apropiadas, eran las que correspondían para que se otorguen las ampliaciones de plazo. Y cuando se otorga la ampliación de plazo, el reglamento es bien claro, dice, cuando se aprueban las ampliaciones de plazo, da lugar al reconocimiento, al cobro de mayores gastos generales. Y tienen tres opciones, ¿no? En esta oportunidad no me toca ver ampliaciones de plazo, sino que, digo, la liquidación de la obra incluye el valor de la obra que estaba originalmente contratado, más sus reajustes, más sus mayores gastos generales, si hay adicionales con sus reajustes, si hay mayores metrados con sus reajustes, y estamos notando que todo es la suma de valorizaciones que se han venido llevando en el transcurso de la obra. La valorización del presupuesto original, de acuerdo a cómo se iba avanzando en la obra, valorización de adicionales, valorización de mayores gastos generales, valorización de mayores metrados. Entonces, es la suma de cálculos versus el acumulado técnico que se ha logrado para definir esa infraestructura en el nivel en que se encuentra al momento de la liquidación. Digo eso porque no todas las liquidaciones se realizan a obras terminadas, ¿no? Las liquidaciones también se realizan a contratos resueltos. El ingeniero Miguel Salinas, seminario muy conocido en el medio, principalmente la labor más conocida con la que nos iniciamos todos
en capacitarnos con él tenía que ver con ampliaciones de plazo adicionales y liquidación de la obra. Por eso las definiciones que él lo da con mucha experiencia y con mucha propiedad, cuando señala que la liquidación de contratos de obra es como un proceso de cálculo técnico bajo las condiciones normativas contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad definir el costo total de la obra y el saldo económico. Lo recoge el OCE. Lo recoge el OCE. Es concepto que lo ha enraizado porque eso es lo que al final se ha obtenido. ¿Por qué remarco esto? Porque en los trabajos que veo, que verifico, donde vienen los conflictos, dicen, no te puedo, hay dos momentos, no te puedo firmar el acta de recepción porque no me presentaste copia de cuaderno de obra. Y en una liquidación de obra, igualmente, dice porque no alcanzaste copia de los certificados de calidad. Pero la liquidación de obra es una suma y resta de aquello que se hizo y se descuenta lo que se valoriza el total, el valor de la obra con todos los insumos que se han ido incrementando, los insumos, llamémosle los elementos que se han incrementado como costo, los mayores metrados, los reintegros, los intereses, los mayores gastos generales. Y en el tiempo se han ido sumando, ¿no? Pero no podemos en la liquidación de la obra decir, ya no te puedo valorizar porque no me has entregado el certificado de calidad. ¿Por qué razón? Porque cuando se valoriza, el supervisor exige los certificados de calidad, que para poder hacer un trazo, un vaciado de concreto, una colocación de tubos, ya está pidiendo los certificados de calidad para poder autorizar su uso, para poder autorizar su ejecución. Entonces, esos documentos mes a mes se van presentando. Cuando viene la recepción de la obra, dice, se entregan los planos procesados para con ello verificar el avance de la obra, los certificados de calidad, si es que los últimos trabajos recién estaban en trámite para que los laboratorios les entreguen, cierran allí. En la liquidación no puede estar condicionándose un metrado a esos documentos porque ya en una correcta supervisión de la obra ya se ha venido exigiendo y en una correcta ejecución el residente de la obra y la contratista ha tenido que estar presentando todos los documentos que manda, se deben considerar necesarios para que pueda autorizarse el vacío de concreto. Se tiene que ver calidad de agua, se tiene que ver calidad de agregado, que tenga sales, que no tenga sales, los certificados de calidad que dan las empresas de acero y todas las pruebas que están parametradas en las directivas internas que tiene cada entidad para que cuando ya se recepcione la obra ya no exista problemas. Y con mayor razón una liquidación de la obra. Discúlpenme que me haya detenido allí, porque esto es uno de los temas que yo veo cuando tengo que resolver pericias, ¿no? Entonces dice, no te acepto porque no me has presentado A o B documentos. Entonces, ¿qué pasó durante el año que se ejecutó la obra? ¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvo la actuación de residente, de supervisor? En esta etapa se ve el cálculo, dice, técnico, pero al final el resultado es el saldo económico. Determina el costo total y el saldo económico. Si una valorización estuvo mal procesada, porque eso sí ocurre, porque errar es humano y existen errores materiales que dicen que en cualquier etapa puede ser subsanado, a veces se cruzan los metrados, en lugar de colocar el metrado de la partida 10, lo multiplico por el 11 y el 11 lo multiplico por el 10 porque me equivoqué a la hora de vaciar los datos. Entonces, cuando liquido, hago un reprocesamiento de la valorización mensual por los metrados mensuales por su costo unitario, saco el gran total y esos errores se van a limpiar en la liquidación. Ok,
Me detenía en eso, en esa parte, porque me parecía muy importante. Bueno, el reglamento, el decreto supremo 344, en su artículo 209, señala el mecanismo, cómo tiene que ser presentado. Hay que ver con qué reglamentación estamos, ¿no? Pero ya desde el año 2012 ya se está otorgando 60 días a cada parte para que atienda tanto la liquidación, la presentación de la liquidación, como las observaciones o el reprocesamiento de la liquidación por parte de la entidad. ¿Cómo es? Se recepciona la obra y luego de la recepción de la obra, como dice el artículo 209.1, el contratista tiene que presentar la liquidación debidamente sustentada. No es que presento la carta, porque en una oportunidad he visto que he encontrado la carta con sus cuadros y los resúmenes nada más, y dicen, acá está mi liquidación, y después de 2 semanas presentan los resúmenes. No, dice, presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de 60 días o su equivalente a 1/10 de plazo vigente de la ejecución de la obra. Puede ser que la obra haya sido de 300 días y el 10º sería 30 días, pero no, el mínimo de plazo que se le otorga es de 60 días. Pero, ¿qué pasa si estamos en una obra de 720 días, no? ¿Qué ocurre en ese caso? El 10º es 72 días. Entonces, prima en este caso el 10º de plazo. Cuando es menos, el mínimo es 60 días que le otorgan a la contratista. Dice, o el que resulte mayor. En este caso ya les puse el ejemplo, ¿no? Y se cuenta desde el día siguiente de la recepción de la obra, dice, o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. El contratista presenta existe una controversia porque la obra estuvo resuelta. Resuelven el contrato y no se puede liquidar dentro de los 60 días porque lo impugnaron. Entonces, mientras no esté resuelta esa controversia o una parte de la obra, una ampliación de plazo, por ejemplo, puede estar en controversia, no se puede liquidar la obra. Entonces, acá dice, ¿no? Desde el día siguiente de la recepción desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida, ¿no? ¿Qué pasa si un contratista impugna una ampliación de plazo? Sale la ampliación de plazo otorgada, pero lo lleva al proceso judicial, ¿no? A nulidad. Puede ser que se anule, puede ser que no. Entonces, no está definido cuál es el impacto de ese resultado, si le aprueban o no, para poder liquidar la obra. Porque si no le han aprobado la ampliación de plazo, el contratista tiene 2 opciones, o que evalúen el atraso si es justificado o injustificado. Entonces, no está cerrado el tema. Por eso es que dice, o que la última controversia haya quedado consentida, haya quedado firme, como dicen los abogados. Dentro de los 60 días o el equivalente anterior, 1/10 de plazo, el que resulte mayor, dice, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o el supervisor sobre los cálculos que presentó la contratista, dentro de los 60 días o el equivalente al 10º de plazo de la obra o el que resulte mayor contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias, ¿no? Entonces ahí tenemos estos 2 momentos. Pero tenemos la siguiente etapa, luego de presentada la liquidación, dentro del plazo de 60 días de recibida la liquidación formulada por el contratista, la entidad se pronuncia con los cálculos detallados. Y este es otro tema
que regularmente vemos cuando estamos revisando las pericias o se está en proceso arbitral, ¿no? Pero ahí lo he borrado acá, un momentito. Bueno, quería resaltarlo, no lo puedo hacer. Ya, dentro del plazo de 60 días, el contratista presenta su liquidación. La entidad tiene 60 días, dice, de recibida la liquidación por parte del contratista, para que se pronuncie con cálculos detallados. No es que solamente se emite una aceptación o no, y se dice, no, la liquidación de contratista es 100 y a mí me sale 80. Tiene que presentar, dice, con cálculos detallados, es decir, entender de dónde sale el dato. Ese es el gran problema y por eso, bueno, los tribunales piden que un perito se pronuncie sobre ello, porque están, ¿con qué comparo, no? Si tengo acá una hoja resumen, esta es mi liquidación, dice la entidad, y el contratista presenta sus documentos, porque si no lo sustenta, también su liquidación le consideran que no está completa. ¿Cómo comparan? ¿Cómo se ve el reclamo? ¿Por qué la diferencia? Entonces, es obligación, no es que lo puedo poner sí o no, no, dice se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando o elaborando otro. Son 3 escenarios. Lo aprueban, no pasó nada, lo observan, hay una etapa para levantar esas observaciones, o elabora otra liquidación, notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. En el caso que el contratista no presente liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada. Claro que ese trabajo lo tiene que pagar el contratista porque lo van a incluir como parte de la liquidación, porque era su responsabilidad liquidar la obra, porque a veces es un poquito oneroso cuando no se ha llevado de forma ordenada las valorizaciones. La liquidación les toma tanto tiempo y a veces se les pasa el tiempo y no lo presentan. Entonces, en ese caso, el supervisor tiene que elaborar debidamente sustentada, dice, pero ya para esto, en el 209 ya se había previsto su elaboración, ¿no? Siendo los gastos a cargo del contratista. Dice, la entidad notifica esta liquidación y el contratista tiene que pronunciarse. ¿Qué pasa? Si encima que no hizo la liquidación, el supervisor elabora y la entidad le notifica la liquidación para que se pronuncie en 15 días y no lo hace, queda consentida la liquidación. Yo he visto, de todas maneras, que en algunos procesos abren, ¿no? Otra vez abren la rosa, pero no, la liquidación queda consentida, así está establecido, ¿no? O aprobada según corresponda, cuando practicada por una de las partes no es observada por la otra. Entonces es importante para cuando son ejecutores que no descuiden ese momento y cuando esa entidad tampoco, porque se estarían pagando costos que no siempre son reales, porque siempre viene el juego, mira, yo te pido un poquito más, no te apruebo todo porque no estoy de acuerdo, que por estado va a pagar más. Existen a veces posiciones que no son las técnicamente correctas y si no presentan y no sustentan correctamente se pierden esa oportunidad, la última oportunidad, que es la de liquidar, el momento de liquidar la obra. Cuando dice una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta se pronuncia entre los 15 días de haber recibido la observación. De no hacerlo, se considera aprobado o consentida. ¿Qué ocurre acá? Acá hay un escenario que existen 2 momentos. La contratista presenta su liquidación. La entidad lo observa. La contratista tiene que absolver esas observaciones o sencillamente señalar que no está de acuerdo y se va a reclamo. El otro escenario es que el contratista presenta su liquidación, la entidad
presenta su propia liquidación, dice no estoy de acuerdo, conforme ha trabajado la contratista, no se entiende, o no estoy de acuerdo con sus cálculos, esta es mi liquidación. La presenta. La contratista tiene que observarla o validarla, ¿no? O estoy conforme con la liquidación de la entidad, o sencillamente la observa y dice, me está pagando, pretendiendo pagar 10 soles de reintegro y es 100, y te lo demuestro por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces tiene ese chance de observarla, pero esa observación va a ser absuelta por la entidad. Entonces, como verán, en este reglamento existe claramente esos dos escenarios. Cuando la entidad responde con observación y cuando la entidad responde con adicional. Cuando responde con observación, un trámite más y ahí queda, si se queda consentido, se van a otro medio, a un medio de solución de controversias. Pero ¿qué pasa en el otro escenario? La entidad presenta su liquidación y la contratista la observa y la entidad absuelve la observación o la acepta o la ratifica o pone su posición. Si no responde, queda consentida. Pero acá, en este segundo escenario, son 4 trámites. En el primero son 3 trámites. Entonces hay que tener en cuenta porque está recogido de esta manera en el reglamento, en el artículo 209, 209.4.5, cuando habla de ese tiempo, ¿no? De ese espacio no utilizado para absolver o para observar. Bueno, acá han dicho lo que acabamos de ratificar. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior, 15 días. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita dentro del plazo previsto en la ley el sometimiento de esta controversia a conciliación y o arbitraje. Vencido el plazo, se considera consentida o aprobada. Acá vemos que dice conciliación y o arbitraje. No dice JRD, porque el trabajo de la JRD termina cuando se recepciona la obra, ¿no? Entonces, cuando exista un problema de la liquidación, una observación no absuelta y que no están de acuerdo, tienen que irse, someterlo ante la jurisdicción arbitral. Lo dice acá, ¿no? Existen para eso 30 días que se ha establecido para hacer las impugnaciones. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados. Y de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. Este también es un cambio, ¿no? Si bien estamos hablando de un reglamento que se aprobó hace 2, 3 años, antes de eso, las valorizaciones de suma alzada se procesaban con los costos unitarios del presupuesto referencial y los metros tope del presupuesto referencial. Ahora es una innovación que me pareció muy importante, y lo dije en la clase anterior, que se trabaja con las ofertas, ya incluyen su metrado y su costo unitario, y con ello se valoriza. La diferencia está entre una valorización a costo unitario y una suma alzada, que a las de suma alzada se valorizan hasta el metrado que el contratista puso en su oferta. Si se equivocó, ¿no? Era un cerco de 100 metros y el contratista puso 50, valorizará hasta 50, tendrá que hacer 100, ¿no? En el caso de costos unitarios, no, si dice 50 y hace 100, valoriza los 100 metros, ¿no? Esa es la única diferencia que ahora se encuentra, porque el costo unitario es el mismo el que oferta el contratista en ambos escenarios, por eso acá lo recoge de esa manera. No procede liquidar mientras existan controversias pendientes de resolver. Eso yo no lo tengo que decir, creo que lo saben todos, pero está remarcado acá en este artículo de reglamento.
lo que deben saber bien este tema es el ejecutor, ¿no? No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes, ampliaciones, penalidades, intereses, mayores metrados y una serie de situaciones, algunos daños que se han ocasionado en la obra, improductividades, stand-by, ¿no? Muchos elementos que se someten a controversia. No se puede liquidar mientras eso ocurra. Bueno, entonces la liquidación es el último elemento donde se puede regularizar muchas cifras que no se han llevado ordenadamente en la ejecución contractual. Y como dice, ¿no? Los metrados ofertados y aquellos aprobados en la ejecución contractual. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se denomina eso? Adicionales, ¿no? Con partidas nuevas. Ok. Entonces, ya hemos cogido ese documento por el orden que estaba en la tabla de temas que tenía que tocarlos, pero es el documento final que no debería pasársele al contratista, y la liquidación no necesita que le recepcionen la obra para comenzar a ejecutarla, a trabajarla. Y yo siempre la denomino la última valorización. Ya debería estar procesada solamente para poner algunos detalles, para que los 60 días no les queden cortos. Nunca esperen el último día, que es terrible. Lo mejor es ser un poco prudente y adelantarse. También, ¿qué ocurre con las liquidaciones? Y eso los árbitros lo saben, ¿no? Que cuando una obra se termina y se han impugnado o se ha resuelto el contrato y se ha impugnado, los procesos arbitrales no terminan en 60 días ni en 30 días para que retengan a su personal y cuando ya salga el resultado, sea liquidado. Tiene todo un proceso de maduración, tiene los trámites para el inicio, para las designaciones, la demanda, las acumulaciones, los alegatos, el laudo, etcétera, etcétera, etcétera. Demora 2 años. ¿Y qué pasó con las personas que conocían dónde estaba la documentación? Viene a la pericia y no hay información. Y dice, ¿por qué? Porque la computadora se malogró o porque sencillamente le robaron en la oficina, como ya la obra ya estaba terminada, se llevaron la computadora y se quedaron sin información. ¿Y eso por qué ocurre? Ahora con la tecnología, ¿no? Se va liquidando la obra y se va colgando a la nube. Entonces no pueden decir todo mi material se quedó en la computadora. Por eso es que no podemos confiar de que cuando ya se cumplan los plazos que están establecidos, recién comenzaría a procesar, porque ya habrán pasado 3 años y ya no tienen la información, ¿no? Entonces llaman al perito para que haga un diagnóstico forense. Tenemos que usar indicios, ¿no? Un asiento, un gráfico, para poder determinar un valor por lo menos muy cercano a la realidad, por debajo del total que podría ser. Y se cuestiona a veces, y el perito, ¿por qué? Si no estuvo en ese lugar. Claro, fue hace 10 años a veces la situación de la obra, y están litigando liquidación. Entonces, esos datos a veces que podrían, que lo van a necesitar en la liquidación, debería trabajarse antes de que se recepcione la obra, cerrarlo cuando ya se recepciona la obra con las mismas personas que están trabajando en obra. No escatimen, ¿no? He visto que a veces las empresas dicen que no pagan un mes más de residente, entonces ya lo voy mandando a otra obra, pero acá dejaron colgada su liquidación y ahí pierden mucho dinero. Es el elemento de cuidado final, ¿no? No pueden perder esa oportunidad. Bueno, señores, la liquidación también recoge adicionales, ya decíamos, ¿no? Adicionales de obra, mayores metrados. Hay una parte de reglamento que me parece súper importante, ¿no? Yo soy bien cuestionadora de las modificaciones de reglamento, pero hay algunas que aplaudo. A ver, tenemos acá las prestaciones adicionales de obra.
como último punto. El 30225 ha tenido varios reglamentos, ¿no? Ustedes habrán visto. Nace el 30225 con un reglamento, el Decreto Supremo 350-2015, después se modifica. Ahora estamos con el 344. El 344 también se modifica con el 162, con el 082, ¿no? Entonces sufre, pues, cada vez es un monstruito, ¿no? Y a veces hay que hacer una lectura integral, como decíamos la vez pasada, donde se habla de obligaciones del contratista. Yo decía, no podemos sujetarnos solamente a lo que dice el artículo, sino es al conjunto de elementos, ¿no? Siempre, a veces es un poco difícil cuando somos residentes involucrarnos a este tema. Es el tema de abogado, decimos. Pero cuando nos piden que presentemos una ampliación de plazo, cuando somos residentes de obra, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que idearnos, saber cómo lo reclamo. Está escrito en el reglamento. Entonces, ¿qué debemos hacer como residentes? Capacitarnos para poder manejar correctamente el reglamento. Y si no, la empresa tiene que contratar un asesor legal para que no se perjudiquen, porque a veces por procedimientos sencillos se perjudica un derecho, ¿no? De convalidarse un derecho. Se pierde esa opción. Ha tenido tanto trabajo, tanta espera para que le aprueben una consulta, una modificación de cimentación. A la hora que piden la ampliación de plazo, la piden con una causal equivocada. Se les pasa el tiempo, no lo anotan en el cuaderno de obra. ¿Y qué pasó con esos 84 días de demora? No les pueden aprobar el plazo. Se puede litigar atraso injustificado, lo que sea, pero eso no le da derecho a cobrar sus gastos generales, sus equipos improductivos, ¿no? Todo lo que genera una extensión de tiempo. Entonces, el dispositivo, reglamento, recoge cada uno de los procedimientos y el residente tiene que capacitarse permanentemente, porque allí está cómo tiene que solicitarse una ampliación, un adicional de obra, un mayor metrado, y ahora hay otro punto más que lo vamos a ver, que ustedes sí lo conocen, pero de todas maneras a mí me parece que es fenomenal esta parte del artículo del texto único ordenado de la ley 3225. Bueno, entramos con el artículo 34. Ese recoge todos los elementos, ¿no?, que generan modificaciones al contrato. Lo tengo acá desconsolidado. Dice, el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley. Estamos hablando de una lectura integral, de dónde están mis derechos, dónde están mis obligaciones. Dice, contemplados en la ley por orden de la entidad y a solicitud del contratista. Y están parametrando cómo se va a originar el metrado, la modificación del contrato. Lo presenta el contratista y la entidad, dice, lo atiende, ¿no? Siempre, por supuesto, siempre que corresponda, ¿no? Entonces dice, se modifica, ¿no?, en los supuestos contemplados en la ley por orden de la entidad. Lo que la entidad considera que es bueno para su obra y que corresponde aprobarlo, tiene que modificar el contrato. Dice, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ¿no? Entonces ahí que una modificación, me voy a demorar 8 meses, no señor, se demora lo que necesite según la programación. Si la programación dice que yo lo inicio el día 25 de junio, entonces yo el 24 de junio ya debo tener todo decidido. ¿Se va a modificar? ¿No se va a modificar? ¿Cuánto va a costar y en cuánto tiempo lo van a hacer? Tiene que estar definido. ¿Qué color es? Azul pastel, azul oscuro, azul marino. Se define en el periodo que se necesita para poder manejar la logística y el día 25 ya esté todas las condiciones logísticas preparadas para
iniciar la partida que esté en la programación. A veces me dicen, pero ese dato no está en el reglamento. Por eso, ¿cómo puede exigirnos de que en ese plazo debía estar aprobado? No, primero, con un perito no exige. Un perito diagnostica, evalúa, mire, esto fue así. Si yo tengo una programación que dice que el 25 de junio debo tener las condiciones preparadas, ¿no? Los empalmes de los fierros, la cimentación se va a elevar, no se va a elevar, se le va a poner drenes o no, para que el agua no se quede asentada bajo la cimentación y otros detalles, los pongo como ejemplo, tienen que estar antes de la fecha que está prevista iniciarse ese trabajo. Entonces, sí existen parámetros para el contratista, para que prevea su solicitud, y para la entidad, para que apruebe, ¿no? Por eso habla acá el reglamento de oportuna, eficiente, ¿por qué? Que sea lo más adecuado. No pueden decir, usted lo hace como está previsto en el plano y punto, ¿no? Ahorita tengo un caso como JRD, está muy bien hecho, creo que lo planteé en la primera clase, lo puse en la primera clase, está muy bien hecho el trabajo, de acuerdo al plano. Ha venido el terremoto, ha venido la lluvia y lo han malogrado, lo ha movido de su sitio. Entonces ahora hay que reponerlo. ¿Cómo lo va a reponer? ¿Con el mismo diseño? No, porque eso no sería eficiente, porque ya se probó que esto se ha destruido por ese exceso de lluvias y ese terremoto, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es un nuevo diseño que ya reconozca la debilidad y el riesgo de ese talud. Entonces tiene que ser eficiente. Eficiente no quiere decir ni rápido ni tardío. Sencillamente bueno para la obra, el menor tiempo, el menor costo y la mayor calidad, la mejor calidad. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la entidad. Dichas modificaciones no afectarán el equilibrio económico-financiero del contrato, ¿no? Mira, no te apruebo, tú lo haces sin que te paguen, o yo lo hago y después te cobro y no se puede trabajar en esa incertidumbre. Entonces tiene que analizarse qué trabajo es que es el necesario, el apropiado para esta obra, ¿no? Con los costos razonables, calidad, de forma oportuna, pero que no se rompe el equilibrio económico-financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para que restablezca dicho equilibrio en atención al principio de equidad. Existen muchas situaciones. Una de ellas son la vulnerabilidad de los suelos de la selva, por ejemplo, que permanentemente se van derrumbando, ¿no? Por más que le pongan taludes, que estudien los taludes, siempre los trabajos tienen que ser pensados, y lo hacen lo mejor que puedan, pero que la vida no va a ser muy grande, como puede ser hacer unas redes de saneamiento en Lima, ¿no? Que están previstos para 20, 30 años y lo usamos 60 años, 70 años y todavía más o menos dura, pero en la selva hay que pensar, hay que conocer bien nuestro territorio y ver cómo lo diseñamos, ¿no? Bueno, me detenía en esto porque a veces estas palabritas que están acá, no sé, al momento que van a solicitar o van a atender una modificación de contrato, no se toman en cuenta, ¿no? Oportuna, eficiente, que cubra la finalidad del contrato, que no rompe el equilibrio del contrato, porque si no, se van a pedir un resarcimiento y hasta que se defina, se pararán las obras, se harán cuestiones por no interpretar bien, porque un reclamo no quiere decir que se paralice la obra, pero existe, no me pagas 1, 2, 3 veces, ya me voy. Bueno, entonces está bien claro en las modificaciones del contrato. Hay otros puntos. Dice, el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos. Adicionales, prestaciones adicionales. Reducción de prestaciones, autorizaciones de ampliaciones de plazo y otros contemplados en la ley y el reglamento, ¿no? Ahí están
los mayores metrados que hacen crecer un poco más el monto. De repente, adicionales de emergencia, situaciones de violencia, ¿no? Entran presiones sindicales, no permiten trabajar, entonces generan ampliaciones de plazo, algunos daños, y otras situaciones que generan modificación al contrato, ¿no? Varía cifra, tiempo e infraestructura cuando se trata de reconocimiento de adicionales. Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales. Dice, en el caso de servicios y consultoría hasta el 25%. Para obra existe un poco, hay otro porcentaje que lo voy a decir más adelante, ¿no? Entonces, este es para el caso de bienes, servicios y consultorías. El contrato original, dice, ¿no? Hasta el 25% de contrato original. También siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Esa es la parte básica de un adicional, ¿no? Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta el 15% del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, si es que le corresponde. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el titular de la entidad. Y ahí queda. Entonces lo aprueba la entidad y se ejecuta. Pero si estos porcentajes varían, entonces superan ese monto y ya tiene otro tratamiento. En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Por causas no previstas en el expediente y que no son responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas en el numeral precedente, es decir, mayores al 15%, y hasta un máximo del 50%, antes era 40%, después lo han ido mejorando, 50% del monto originalmente contratado. Dice, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, ya están identificando que sí está el proyecto equivocado, ya le están rotulando el proyectista, ¿no? Al margen de ello, el titular puede decidir autorizarlas. ¿Qué problema tenemos nosotros? La mayor parte de los problemas que resultan de reclamos de adicionales, ampliaciones de plazo, tienen que ver con la calidad del proyecto. Claro, pueden haber algunos porcentajes de reclamos por situaciones diferentes, ¿no? Invasiones, no sé, intolerancia social, pero la mayor parte radica en que las modificaciones del proyecto tienen que ajustarse a la realidad y ello conlleva a que la entidad tiene que pronunciarse y si esto se demora, hay doble daño, ¿no? No se cuenta con la solución oportuna más la extensión del tiempo que produce mayores costos. Entonces dice acá, puedes ir a autorizarla al margen de que el proyectista diga sí o diga no, porque el proyectista dice yo lo he hecho bien, usted trabájelo como está en el proyecto. Dice, adicionalmente para la ejecución y pago debe contarse con la aprobación de la Contraloría. Ese punto, ¿qué es lo que genera? De que sea un expediente mucho más completo porque no se van a detener solamente a revisar aquel adicional con el que se está superando el 15%, sino se va a revisar todo el conjunto para ver si efectivamente está superando el 15% o si es el 17%, si es el 18%, y hacen una revisión. Tiene que estar muy bien presentado el expediente para que no ocasione una demora adicional a la que se necesita, como es el tiempo que tiene la entidad para aprobar un adicional. Si este supera el 15%, tiene otro trámite más que hacer, no solamente el que aprueba el tribunal, sino también el que tiene que aprobar la Contraloría. Entonces, por eso es que existe esa situación de
de comenzar a recalcular cuando están llegando al 16%, dice, pero no, mejor 15 para no demorarme tanto. Cuando realmente lo que corresponde es lo que corresponde, pero hay que hacerlo con la debida anticipación. Acá claramente es establecido, pasa el 15%, te lo llevas a la Contraloría, pero si este monto pasa el 50%, ya no, ahí se resuelve el contrato. Entonces pero es un porcentaje bastante alto, del 15 al 50, es razonable, bastante conservador, pero bastante holgado, perdón, pero hay que saber irlo armando. Si ya se prevé el primer mes, vimos que en obras mayores a 120 días de plazo, los 30 días que tiene el contratista para revisar las compatibilidades, incompatibilidades, errores o no que encuentren, las posibles soluciones con adicionales, ya ello ya le debe ir motivando a armar el expediente con bastante anticipación, porque si bien eso corresponde a la supervisión y o a la entidad, el contratista no puede ser ajeno a ello, porque cuanto mejor presentado lo haga, le va a facilitar a la supervisión y a la entidad que lo lleven pronto a la Contraloría. Y no se tiene que estar diciendo, mira, te apruebo esto, no, esto sí, para que no supere. No, señores. La Contraloría tampoco es una mole que se demora. La Contraloría hace las cosas rápidas y está el expediente bien presentado. Los plazos son cortos, no son muy extensos. Lo único que se necesita es una buena presentación. Pero, bueno, lo demás son servicios de supervisión. Dice, el titular de la entidad puede autorizar prestaciones adicionales también de supervisión que devienen de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de obra. ¿Qué pasa si este adicional demanda especialista hidráulico? Y en esa obra no estaba el especialista hidráulico. Entonces la supervisión también tiene que incluir en su plantel ese profesional. Y ese es un trabajo adicional. Entonces también el titular de la entidad tiene que usar el control sobre las prestaciones adicionales de la supervisión. Y dice, para lo regulado en las ampliaciones 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el 34.3. Acá dijimos que tenían hasta el 25%. Ok, me voy para el 34.9. Dice el 34.9, la variación, la modificación tiene que ver con el plazo. Si el plazo estaba contratado para 100 días, por demoras, se entiende, no imputables a las partes o a la contratista, se ampliará el plazo, ¿no? Si el responsable es la contratista, jamás se le va a dar ampliación de plazo. Dice, pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el plazo. Esa es una modificación también del contrato. Y para eso está establecido una serie de mecanismos y también es un tema muy recurrente en los tribunales arbitrales y en las JRD. Porque es un solo artículo el que ve ampliaciones de plazo, pero se desconsolida en 6 ítems y cada ítem tiene que ser cumplido. A veces se lee muy chiquito el párrafo, ya lo presenté, 15 días tenía y punto. No, dice claramente cómo se tiene que presentar las ampliaciones. Bueno, eso está en el reglamento. Pero el 34.10, que es el mejor de todos, dice, cuando no resulte aplicable los adicionales, las reducciones y las ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la prestación de oferta, que no sean imputables a alguna de las partes, ¿no? Y que permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos determinantes del objeto.
Cuando la modificación implique el incremento del precio, debe ser aprobada por el titular de la entidad. Un ejemplo, ¿no? Yo tuve en una JRD, se aplicó este artículo porque la cantera tenía un precio con el que había pactado la entidad, pero que resulta, cuando se fue trabajando, se tenía que duplicar el consumo del agregado. Y los señores de la comunidad dijeron, no, yo antes te cobraba 1 sol, ahora es 2 soles. Y cerraron su cantera y no dejaban retirar el material. Y si no se tenía el material, porque era la única cantera que se adecuaba a ese trabajo, no se podía seguir trabajando. Se tuvo que suspender la obra hasta que se pueda pactar con estos señores. Y como los señores trabajan fuera de la zona de sus domicilios, buscarlos para poder transar era todo un problema. Se esforzaron las dos partes, fue evidente. Y tuvieron que reconocerle, tuvieron que llevar hasta sus lugares de sembrío, hasta sus chacras, llevarles el cheque, decir, acá está el cheque, ya déjanos trabajar, ¿no? La entidad envió a sus emisarios y lograron de que se pudiera dar esa opción del mayor costo, pero eso no era adicional porque era el mismo agregado. Las condiciones originalmente pactadas se habían roto, ¿no? Y fue aprobado como una modificación del contrato que no era adicional, no era ampliación, no era mayor metrado y se acogió. Entonces, esta salida es importante para muchos escenarios, que antes se decía, no es adicional, tampoco mayor metrado. Entonces, ¿qué es, no? En este caso, este artículo ha impactado y genera soluciones a la ejecución de la obra. Entonces, ya hemos visto, a mí me parece que este es un marco muy simpático, muy bueno, está muy claro, porque siendo ley, ya conduce a saber cómo podemos, a saber que tenemos marco de actuación para nuestros problemas en obra, ¿no? Este artículo es muy simpático. Acá tenemos ya el reglamento, ¿no? En el reglamento ya está el procedimiento de cómo presentar adicionales cuando no superan el 15%, ¿no? Lo aprueba la entidad, los mayores metrados más los adicionales menos los deductivos que no superen el 15% no van a la Contraloría. Este reglamento cambia también el escenario anterior, porque antes, que la verdad no lo concebíamos nosotros los ingenieros, y entiendo que también los abogados, en el sentido de que, ¿por qué le podrían decir adicionales más mayor metrado es adicional? No tenía sentido. Felizmente que poco a poco se fue entendiendo y se separó. Esto es adicional y esto es mayor metrado. Todavía falta afinar algunas cosas, por eso es que tenemos este resultado. Dice, los adicionales del 15% se aprueba y lo aprueba y lo autoriza la entidad. Los mayores metrados más los adicionales menos los deductivos vinculados que no superen el 15% no van a la Contraloría. ¿Qué pasa si yo tengo 14% de mayores metrados? Ya he valorizado, ya me lo han autorizado y surge la necesidad de un adicional, que es 3%. Entonces se dice, como ya los mayores metrados suman 14% y el adicional es 3, ya suma 17. Tienes que llevarlo a la Contraloría, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tengo 14% de mayor metrado y tengo 3% de adicional y deductivo vinculado de 3%, mi resultado matemático es 14%, no va a la Contraloría, ¿no? Y bueno, bajo esa premisa se han cometido absurdos también, ¿no? Porque han hecho deductivos para no superar el 15% y se han equivocado a veces y han deducido metrados que ya estaban ejecutados, ¿no?
Entonces es mejor tener las cosas correctas, veraces, ¿no? Cuando supera el 15% lo aprueba la entidad, necesariamente lo aprueba el titular de la entidad y para su ejecución y pago lo autoriza la Contraloría, ¿no? Y para ello tiene que estar ya separado el presupuesto que le corresponde para la ejecución de ese adicional. Los mayores metrados más los adicionales menos los deductivos vinculados no deben superar el 50%, ¿no? Ese sí es un límite que han puesto, ¿no? Porque hace muchísimos años habían adicionales cuando no había tope, habían adicionales que se iban al 90%, 80%, ¿no? Era muy fuerte, porque un presupuesto de 100 millones con adicionales iba al 180%, a 180 millones. Pero ahora han puesto como tope 50%, que es alto también, pero ya no va a perjudicar la ejecución de la obra, porque dice, si es 40% te resuelve el contrato. Antes no había definición. Ahora, en cambio, le dan el chance hasta el 50%. Bueno, ya ya hemos visto cómo se conduce, la ley conduce a que sí existen modificaciones, esos riesgos existen, y dicen también cómo se van a ir llevando, y de todo ello se deduce que es una prestación adicional, ¿no? Aquella no considerada en el expediente técnico. Por eso es que hablan de que es una modificación, ¿no? No considerada en el expediente técnico de la obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y o necesaria para el cumplimiento de la meta prevista en la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional, ¿no? Esta definición la tenemos que repetir siempre porque todavía no se independiza el tema de los mayores metrados, ¿no? La conceptualización de los adicionales. El adicional de obra es aquello que no estaba en el expediente técnico, pero que sí es necesario para cumplir con la meta prevista. Un ejemplo, ¿no? Tengo una zona inundable, ¿no? No se había previsto que el nivel freático iba a llegar hasta 50 centímetros debajo del nivel de piso terminado y el agua permanentemente empuja, su esfuerzo va en todos los sentidos y le está quitando fuerza, resistencia al diseño que ha sido preparado. Que es no solamente los esfuerzos, sino también la agresividad del agua sobre el enfierrado que está dentro del elemento de concreto. Es un ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no se analiza el histórico y se hace el estudio, se hace el diseño con las profundidades y las condiciones del suelo que están al momento que hacen el estudio, ¿no? Yo he tenido experiencia acá en San Martín de Porres. La zanja mandaba que a 270 no había agua, ¿no? Según el proyecto, perdón. Y efectivamente se estuvo trabajando, pero hubo que hacer unos adicionales, unas modificaciones de la tubería, y lo aprobaron después de 5 meses, 4 meses. Pero cuando ya se va a excavar para arrancar con ese trabajo, se encuentra que a 50 centímetros ya había nivel freático. Entonces comenzó la duda, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pero ahí estaba la calicata, con 2,70 de profundidad sin agua, pero ahora ya estaba en los meses de lluvia, ya el río Chillón se había llenado, se había saturado de las aguas de las lluvias que venía de la sierra, y esta vez el nivel freático era 50 centímetros. Ya no se podía trabajar en las condiciones originales, ¿no? Porque ya no estábamos con un nivel de terreno normal a 270, ya se estaba a 50 centímetros y había agua. La condición era distinta. Se tiene que hacer un trabajo adicional. Entonces, ¿qué dijeron? Espérense hasta que pase la lluvia para que instalen los tubos. Pero ese es algo poco ético,
porque se está tratando de evitar considerar los drenes, ¿no? Y cuando venga del próximo año nuevamente la avenida, ¿no? Va a significar que el agua entre y empuje las tuberías y estas se desacomoden y se pueden reventarse los tubos, o los desagües pueden malograrse y salir e inundar la zona donde se tienen esas instalaciones. Entonces surge la necesidad de prestaciones adicionales. ¿Se pudo advertir en los primeros 30 días? No. La entidad, bueno, lo aprobó porque ahí estaban las calicatas, las fotos de la calicata, la ubicación, pero ¿qué faltó acá? Faltó conocer el histórico. ¿Qué es lo que ocurría en la zona que está, no está pues pegadito al río, pero está con la influencia del nivel freático para esa zona? Porque esa zona de San Martín de Porres es una zona media pedregosa y cuando filtra el agua, pero cuando el nivel del río se eleva, filtra el agua y daña las instalaciones. Entonces tiene que colocarse un trabajo, un drenaje. Entonces esa prestación adicional es fundamental, por eso dice, es indispensable, sí es necesaria, sí. No estaba en el proyecto, por supuesto, no estaba, pero es necesario. A diferencia de un mayor metrado, ¿no? El mayor metrado, ¿qué se dice? Mira, tú me vas a hacer la red de saneamiento, el colector del buzón 1 al buzón 2, 50 metros. El buzón 1 está en la esquina de la calle Benavides con Ramírez Gastón y este es Benavides con Tomás Marzano, por decir. Ya tengo. Entonces ya tengo la ubicación del buzón 1 y del buzón 2. Pero en el plano dice 50 metros. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Yo tengo que ejecutar esa tubería a una profundidad de 1,20 m y unir estos dos buzones. Cuando voy a ejecutar no es 50 metros, es 100 metros. ¿Estoy modificando el proyecto? No, porque estaba previsto que yo coloque el tubo del buzón 1 al buzón 2. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el plano decía 50 metros. Pero esa no era la realidad. Ahí está establecido, tú me vas a tender una tubería de esta ubicación a esta ubicación, este buzón se llama 1, este buzón se llama 2, ahora tiene que ser 100 metros. Esos 50 es mayor metrado, no cambia la infraestructura, es necesaria su ejecución y estaba previsto. Por lo tanto, se pagan los metrados realmente ejecutados. Esa es la parte que a veces es un poco duro, claro, el ejemplo que yo estoy poniendo es muy simple, pero a veces hay otros detalles que generan controversia. Bueno, entonces el presupuesto adicional frente a una prestación adicional es el valor económico de lo que se va a ejecutar, ¿no? Y es presupuesto, porque también se actualiza con las fórmulas polinómicas que corresponden a ese adicional. Cuando el adicional se realiza sobre contratos a precios unitarios de suma alzada, ¿no? Se puede considerar que existen precios del contrato, precios unitarios que estaban establecidos, o también pueden surgir precios nuevos. El ejemplo del dren, de repente no estaba previsto ahí trabajar drenes, y el cubo del dren cuesta 100 soles y no existe una partida en el presupuesto, se pacta. Entonces, existe la opción de hacer adicionales por partidas existentes como por partidas nuevas. Lo llamamos así, pero es partidas del contrato y partidas pactadas nuevas. Pero normalmente todos los ingenieros, cuando hacemos los cuadritos, decimos partidas del contrato y partidas nuevas. ¿Qué más incluye una prestación adicional para poder valorizar? Incluye los gastos fijos y variables propios del adicional. Miren lo que dice acá, propios del adicional. Hago este énfasis porque cuando se va a solicitar una ampliación de plazo y se van a reclamos, surgen controversias por esta situación, ¿qué dice la entidad? La entidad señala, no te puedo pagar
gastos generales en el periodo que ejecutaste el adicional, porque ya se te ha considerado los gastos fijos y variables dentro del expediente del presupuesto adicional. Y si este adicional genera 20 días de ampliación de plazo, dicen, tu adicional ya tiene su gasto general fijo y variable. Pero lo que no está bien entendido, que este gasto general es solo propio del adicional. No es el gasto general del contrato, ¿no? Entonces, solamente se le ha colocado el gasto general para ver ese tramo adicional. Por ejemplo, el tema del DREN, ¿no? Ya, se tiene que ejecutar ese DREN costará 500 soles, su gasto general, su utilidad propio del adicional. No le están considerando el gasto general de que todo el contrato se va a modificar. Pero si no se hace ese trabajo adicional, no se puede colocar todas las otras partidas que devienen del contrato principal. Entonces dice gastos fijos variables propios del adicional. Pero cuando hagan ese análisis se debe tener en cuenta de que este adicional muchas veces modifica el plazo contractual, no siempre modifica, porque puede ser que es una partida que de forma muy previsora lo han, y oportuna, lo han aprobado, entonces el contratista lo puede estar ejecutando paralelo con sus otras actividades y no le va a generar extensión en el tiempo. Pero, y ya le han puesto con sus gastos generales propios. Pero ¿qué pasa si demoró tanto el adicional? ¿No? Demoró tanto el adicional y va a trabajar solo, ya todas las otras partidas están terminadas y va a trabajarse solo el adicional. Entonces solamente necesita su gasto general propio. ¿Qué pasa? Cuando este adicional tiene que interrelacionarse con el trabajo contractual, el mayor de todos, el adicional es un 1%, yo tengo que hacer el 100% de la obra, pero esta se ve extendida. Entonces, ¿cómo se reconocen los gastos generales de esa extensión del plazo? Yo lo dejo solamente como interrogante porque yo tengo la respuesta, no lo perciben así las opiniones, pero está escrito de que el adicional de obra se trabaja con el gasto general fijo y variable propio del adicional. Es muy importante esta palabra. Y la utilidad, el porcentaje que estaba previsto en el presupuesto ofertado, ¿no? Si era 5 o 10%. El IGB depende si la obra es en la selva, es en la costa. Hay zonas de restricción de colocación, de afectación de impuestos. Bueno, esto ya lo he dicho. Ok. Prestaciones adicionales. Dice menores al 15%. Bueno, ya lo hemos explicado, pero acá creo que tengo una línea de tiempo. No le he puesto línea de tiempo. Ok. Previa a sustentación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de las prestaciones, dice acá, prestaciones adicionales. Ya he señalado la otra parte, las causales que generan las prestaciones adicionales, y bueno, también el reglamento está reconociendo que una parte puede ser por deficiencia en el expediente. Esa es una de las causales que la consideramos acá, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. Hemos visto el ejemplo de lo que ocurrió después de que se firmó el contrato, surgieron estas lluvias, pero también tenía dos escenarios. El problema del expediente técnico, que no tuvo esa opción de ver qué es lo que ocurría cíclicamente en esa zona, ¿no? El tema de lluvias es casi recurrente, sabemos que llueve en los 3 primeros meses del año, ¿no? Y que como vienen las aguas al río Rímac, al río Chillón, esto se eleva, ¿no? Y ya hemos visto cuántas situaciones, el río Guaycoloro, cómo se inundó, ahora el río Chillón, pero bueno, poco a poco vemos que están aprovechando mejor las aguas en las tomas, en las captaciones, y hemos visto en estos últimos años que no hay esos temas, ¿no? Tan complicados. Pero bueno, les pusimos como ejemplo. Causas no previstas en el expediente técnico que no son responsabilidad de la contratista.
Sí, pues un ejemplo, vi un hospital que estaba todo perfecto, pero que con un lavado de lluvias, como estaban muy cerca a río, comenzó a ensanchar el cauce. ¿Qué tenían que hacer? Colocarle otro tipo de defensas, ¿no? Porque con el fenómeno del Niño del 2017, otro fue el escenario. Ya ese cauce ya no era irregular, ¿no? Que se ensancha, se encoge, se ensancha, se encoge. No, fue muy fuerte el ensanchamiento, entonces tuvieron que tomar decisiones para reforzar la zona del borde del terreno del hospital para que pueda tener más estabilidad. Bueno, es indispensable para que se ejecute un adicional que cuente con certificación de crédito o previsión presupuestal. Está terminantemente prohibido que un titular apruebe un adicional si es que no tiene el presupuesto, ¿no? Esa es una condición sine qua non. No puede haber ningún adicional que no haya pasado por esto, porque lo otro significaría empeñar a la entidad, hacer ejecutar a la contratista sin pagarle y ponerle en problemas judiciales a la entidad. Entonces es mejor que todo mantenga su línea. Previamente se cuenta con la resolución aprobatoria del titular o funcionario de la entidad a quien se le delegó. Puede ser el titular de la entidad o el gerente a quien le haya delegado la función, pero tiene que contar con la acreditación que realmente ese señor, que no es el titular de pliego, que ha firmado la resolución, sea la autoridad para poder, que representa al titular o a quien le ha sido delegada la atribución, y que a su vez cuente con el recurso suficiente para ese adicional. Sin ello no va a poder ejecutarse el adicional. Estamos viendo sin número de reclamos donde van a señalar, págame semi-adicional porque ya lo he hecho. Y la entidad le dice, no, porque no te lo aprobé, ¿no? Y ahí se genera el desequilibrio económico, que también es un tema que a mí me parece muy simpático de reglamento, que ya ha establecido, y de la ley y su reglamento, que ha establecido la premisa de que se guarde el equilibrio económico. Antes no estaba. Se litigaba, sí, buscando el equilibrio económico, pero el reglamento no lo acogía. Se reclamaba también ¿cómo se llamaba? El aprovechamiento indebido, ¿no? Eso sí se retiró, pero quedó el equilibrio económico. Pero ese es todo un pleito que ya no se va a poder reclamar ante la entidad, sino tiene que irse al Poder Judicial. Es todo un problema. Entonces, elemental que para ejecutar una adicional se tenga esas dos condiciones. Prestaciones adicionales que superan el 15%, bueno, se sabe que tiene que pasar por la Contraloría, ya hemos señalado en qué porcentajes, cómo se debe considerar las sumas, y las diferencias para que se catalogue que efectivamente va a la Contraloría, pero para ello previamente tiene que ser aprobado por el titular de la entidad. Si el titular de la entidad no lo ha aprobado, no puede decir, no, que la Contraloría no me lo aprobó, no. Y después tiene que requerirse la autorización expresa de la Contraloría, quien la entidad, ¿no? El porcentaje tiene que ser visto. La Contraloría tiene un plazo muy corto. Si todo está bien ordenadito, en 15 días tiene la responsabilidad de pronunciarse bajo responsabilidad. El pago de los presupuestos adicionales se realiza, tan igual que una valorización contractual, tiene la misma estructura, y las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en contratos a precios unitarios en conjunto no pueden superar el 50%. Ya lo habíamos explicado antes. Son consideraciones que hay que tenerlas en cuenta. Acá lo dejo yo en mi PPT. La Contraloría regularmente emite directivas que regulan el procedimiento de presentación de adicionales de obra, pero presenta de aquellos que van a entrar bajo su control, es decir, los que superan el 15%. Pero es una recomendación que si se sabe cómo es
visto por la Contraloría y es una directiva muy completa, muy bien analizada. Cuando se trabaja los adicionales que están por debajo del 15%, deberían someterse a esta directiva, ¿no? Y cada entidad debería también sacar su directiva interna para que el contratista conozca desde que firme el contrato que existe una directiva para poder presentar, llamémosle una directiva o una ficha de cómo debe presentar sus solicitudes para que después no se esté devolviendo diciendo te faltó el plano de detalle, te faltó la cotización, te faltaron 3 cotizaciones y por eso se devuelven los adicionales y la obra no se puede ejecutar. Ok, entonces es importante conocer también ese elemento, ¿no? Cuando nos vienen a someter a controversia estos reclamos, le decimos, a ver, ¿cómo lo has presentado? No puedes presentarlo como lo que uno cree que es, sino cómo es que la entidad que tiene situaciones formales que cumplir porque va a ir desembolsando los montos del presupuesto, a veces se pone en una posición muy estricta y va a demorarse ese trámite. Entonces, el contratista es mejor que utilice este parámetro y también nos sirve a los que manejamos solución de controversias, qué es lo que tiene el Estado, qué nos puede orientar para cuando nos venga un reclamo, decir, bueno, acá tenías una opción. Pero sí, nuevamente remarco que esta directiva es para adicionales que entran a ser revisados por la Contraloría. Bueno, esta parte solamente la dejo como una parte de la directiva de adicionales, pero no lo voy a tocar porque no ese es el fin. Bueno, entonces acá lo que he presentado es lo que hemos estado, lo que está establecido en estos dispositivos, perdón, entrar a los números, acá está, en el artículo 205 y 206 del Decreto Supremo 344. Entonces ahí establece esta ruta de cómo se inicia la solicitud del adicional. Ahí es donde tanto el ejecutor como el supervisor y los que revisamos el procedimiento cuando se solicita ampliaciones de plazo, hay que ver con qué previsión debió el contratista haber anotado una situación que ya le permite identificar, porque justo por la experiencia puede identificar que acá ya se avisora la necesidad de un adicional. Entonces ese residente o el supervisor tienen ese chance, cualquiera de los dos, advertir vía cuaderno de obra que es necesario que se evalúe bien un tema, porque si no está muy que se avisora, por ejemplo, un muro de contención tiene una proporción estructural, pero se ve en el proyecto que puede haber un problema de volteo, ya se advierte, se le dice, a ver que el proyectista señale o presente los cálculos para ver si efectivamente está controlable esta situación de empuje de los taludes. Es un ejemplo. Entonces, al quinto día, el supervisor dice, yo ya lo verifiqué, aquí está mi informe, esta es la foto, este es el diseño que aparece y yo creo que esto no va a funcionar porque justo el residente y el supervisor son personas que tienen amplia experiencia, ¿no? Eso no quiere decir que ellos solucionen el problema, pero sí que adviertan el problema. Entonces se va, muestra la necesidad y en 15 días, si es que le considera el supervisor al residente, le dice, sí, ratifica a la entidad la necesidad de ejecutar el adicional y el contratista tiene que preparar su expediente en 15 días para presentar el adicional a la entidad y la entidad, el supervisor tiene 10 días y la entidad tiene otros 10 días para aprobar. ¿Qué problema surge? Así sería bonito, ¿no? 5, 15, 30 días para aprobar el adicional. Pero, ¿qué es lo que ocurre si el proyecto está mal diseñado? Y eso es controversia que lo veo todos los días. ¿Qué
¿qué es lo que ocurre cuando el expediente está mal hecho y el proyectista no está, ya está no ha habido porque ya pasó 2 años de que hizo su proyecto y ya según su ofrecimiento, según su oferta, él iba a estar 3 meses más y no más. Pero la cosa es que no lo ubican al proyectista y la entidad tampoco decide y dice, mira, que lo haga el contratista o que lo haga el supervisor o que lo haga un tercero, pero decide que lo haga el contratista. El contratista tiene que hacer un diseño y tiene que sacar pruebas de laboratorio, hacer nuevas calicatas, hacer otro tipo de diseño, contratar al especialista para que le haga el diseño. ¿Y cuánto tiempo le toma el proyecto? 2 meses. Y la entidad le dice, no te doy la ampliación de plazo porque tú debiste hacerlo en 15 días. Y entonces vienen esas solicitudes a mis manos y yo digo, pero es que el tiempo que le dan de 15 días es para elaborar el adicional, el presupuesto adicional y el expedientillo del adicional. No es para modificar el proyecto. Eso debe quedar muy claro, ¿no? Porque solamente las buenas prácticas se puede ver que 15 días es un plazo razonable. Me entregan el proyecto, lo contrasto con cómo estaba en el proyecto original, este diferencial es adicional. Ya, entonces, hoy si no, presupuesto todo y hago deductivo de lo anterior. Pero eso me toma 15 días, ajustadamente, pero está bien 15 días, porque tienen que hacerle su programación, su formulita, su presupuesto, su carta, su memoria. Pero hacer la modificación del proyecto no puede involucrarse dentro de este periodo. Es poco razonable, ¿no? Y no se les otorga ampliaciones de plazo porque se dice, no, tú te pasaste los 15 días. Entonces el contratista que no sabe, no ha leído bien el tema, agarra y hace un proyecto de locos, lo presenta incompleto y se lo devuelve. Y ya gastó el tiempo en hacer el proyecto y hacer el expediente del adicional. Esa situación es controversial. Permanentemente existe ese tipo de reclamos. Y no se entiende que el expediente técnico del adicional es uno y la modificación del expediente contractual es otra cosa, que puede demorar un par de meses, 3 meses, depende, hasta que se los aprueben la modificación, porque a veces el monto es muy alto en hacer esa modificación. Bueno, señores, he tratado en lo posible trasladarles un poquito de mi experiencia enmarcada con los artículos de reglamento. Considero de que ustedes con la experiencia que tienen, van a poderlo surtir mejor y entender de repente, ¿no? Esas puntuaciones que he hecho a lo largo de la exposición. Espero que les sirva, ¿no? Porque ese es producto de la experiencia que vivo día a día como adjudicadora o como perito. Si tuvieran algo que preguntarme, bien, y si no, bueno, le agradezco a la empresa Rena que me haya invitado para dictar estos temas que me apasionan. Bueno, Dígame, ¿cómo es? bueno, pues muchísimas gracias, doctora Jenny, por la ponencia el día de hoy, bastante interesante, la verdad, e informativa para aquellas personas que no dominamos, digamos, a cabalidad de este tema, ¿no? Y bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, con respecto a los demás participantes, también gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Pero, Ok, un gusto. Buenas noches, hasta luego, buen fin de semana. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias a Rena. Ingeniera. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego, buen fin de semana. Buenas noches, gracias.